Hoy te invito a una introspección. Vamos a explorar algo que no siempre notamos, pero que moldea en silencio cada rincón de nuestra vida, el deseo. Este impulso, tan íntimamente conectado con la sexualidad, va mucho más allá de lo físico. Actúa como una fuerza profunda en nuestro inconsciente, influenciando nuestras decisiones, relaciones y hasta la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y al mundo. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo tus deseos dirigen tu camino? ¿Hasta qué punto moldean tu identidad y tus vínculos? A menudo pensamos en el amor, la atracción o la pasión como fenómenos automáticos, puramente biológicos, pero ¿y si hubiera algo más? ¿Y si, en lugar de ser solo reacciones físicas, estos impulsos fueran expresiones de algo mucho más profundo en nuestro ser? Para Carl Jung, uno de los grandes referentes de la psicología analítica, la sexualidad no era simplemente algo físico, sino una forma simbólica en la que el inconsciente se expresa. Detrás del deseo hay imágenes, heridas, arquetipos y significados ocultos. Es una energía que afecta cómo sentimos, cómo conectamos y cómo encontramos propósito en la vida. Esta conversación no es sobre tabúes ni sobre lo que está bien o mal. Aquí no hay juicios. La idea es comprender el deseo como una energía capaz de transformarse en libertad, creatividad e incluso crecimiento espiritual. Si logramos entenderlo, podemos integrar esta fuerza a nuestro proceso de transformación personal. Cuando pensamos en sexualidad, solemos relacionarla con el placer, la reproducción o el instinto, pero Jung veía estas cosas como solo la superficie. Para él, el deseo nace en el cuerpo, sí, pero toma su verdadero significado en el mundo del inconsciente. En la psicología junguiana, el deseo es un arquetipo, una imagen universal presente en todas las culturas y mitologías. Se expresa en sueños, fantasías, búsquedas internas y sensaciones difíciles de nombrar. Cuando reprimimos esta fuerza, no desaparece, se distorsiona. Puede surgir en forma de adicciones, obsesiones o patrones destructivos. Pero si la comprendemos con conciencia, se convierte en algo mucho mayor. Puede inspirar la creatividad, facilitar la sanación emocional y darnos claridad en nuestra evolución personal. El deseo, en su esencia, es una energía vital que nos impulsa hacia lo nuevo y lo significativo. También nos pone frente a nuestras sombras, lo que no entendemos o preferimos ocultar. Para Jung, lo que llamamos deseo forma parte de una energía más amplia, la libido. A diferencia de Freud, que la ligaba casi exclusivamente a lo sexual, Jung la veía como la energía vital que impulsa todo en nosotros. Desde una pasión amorosa hasta una búsqueda espiritual o el deseo de conocernos más profundamente. Lo fascinante es que esta energía es cambiante, no desaparece cuando la ignoramos, solo se disfraza. Pero cuando la escuchamos y aceptamos, se convierte en una aliada poderosa en nuestro camino de individuación, es decir, en el proceso de descubrir quiénes somos realmente. El deseo no solo nos mueve hacia afuera, buscando experiencias o relaciones, también nos invita a mirar hacia adentro, a encontrarnos con partes de nosotros mismos que esperan ser comprendidas. Y en este camino, dos conceptos clave de la psicología junguiana se vuelven esenciales, el ánima y el ánimus. Estos arquetipos representan el femenino y el masculino internos que todos llevamos dentro, más allá del género o del rol social. Jung creía que cada persona tiene en su inconsciente una imagen simbólica de su opuesto. En el hombre, esta figura interna es el ánima, lo femenino. En la mujer, el ánimus, lo masculino. Estas imágenes moldean nuestras emociones, decisiones y hasta cómo vivimos el amor. ¿Alguna vez te has sentido profundamente atraído por alguien que, racionalmente, no parecía encajar contigo? ¿O idealizaste a alguien al punto de sentir que era lo que siempre habías buscado? Muchas veces, eso no tiene tanto que ver con el otro, sino con una parte tuya proyectada en él, tu ánima o tu ánimus. Es como si el inconsciente usara al otro como un espejo para mostrarte lo que aún no has descubierto en ti. Por eso, Jung decía que muchas veces, lo que llamamos amor es, en realidad, un encuentro con nuestro propio inconsciente. Cuando no somos conscientes de este proceso, podemos entrar en relaciones caóticas, llenas de idealizaciones y decepciones, porque intentamos que el otro nos complete, llenando vacíos que son nuestros. En los hombres, el ánima representa la conexión con lo emocional, la intuición y la sensibilidad. Cuando está integrada, estas cualidades aparecen de forma madura. Pero si se reprime, surge como una idealización, la mujer perfecta, inalcanzable, la musa que fascina, pero también duele.
En las mujeres, el ánimus representa la razón, la acción y la estructura interior. Bien desarrollado, ofrece firmeza y claridad. Cuando está en desequilibrio, se manifiesta como una voz interna, dura y crítica, o como la ilusión de un salvador idealizado que rara vez existe en la realidad. Estas energías internas influyen silenciosamente en nuestras decisiones y en los patrones que repetimos en nuestras relaciones. Por eso, Jung proponía dejar de buscar afuera lo que sentimos que nos falta y comenzar una integración interior entre lo femenino y lo masculino que habita en todos nosotros. Cuando estas dos fuerzas dialogan y se equilibran, cambia completamente nuestra forma de amar y de vivir. Una de las ideas más impactantes de Jung viene de aquí: a veces, no nos enamoramos del otro, sino de una parte nuestra que proyectamos en esa persona. Puede parecer raro, pero piénsalo, ¿nunca te pasó conocer a alguien y sentir una conexión tan fuerte que parecía mágica, casi como si hubieras encontrado a tu alma gemela? Eso, según Jung, es el ánima o el ánimus actuando. El inconsciente usa al otro como espejo para mostrarte lo que aún no reconociste en ti. Estas proyecciones no son errores, tienen un sentido profundo. Revelan algo oculto en tu interior que está listo para ser visto e integrado. Cuando un hombre ve en una mujer su ideal femenino, puede que en realidad esté buscando reconectar con su capacidad de sentir, imaginar y emocionarse. Y cuando una mujer proyecta en su pareja el masculino ideal, quizás lo que busca está dentro de ella: fuerza, dirección y seguridad. El problema aparece cuando no nos damos cuenta de este proceso. Empezamos a exigir del otro lo que nunca prometió. Creamos un personaje idealizado, y con el tiempo llega la frustración. Lo que parecía un amor perfecto se transforma en conflicto. Lo que antes encantaba ahora duele. Según Jung, esto sucede porque la proyección comienza a romperse. Esa imagen perfecta se desvanece y vemos al otro como realmente es, humano, con luces y sombras. Pero este momento no es un fracaso, es un paso necesario. Solo cuando la ilusión cae podemos recuperar lo que era nuestro desde el inicio, una parte de nuestra alma. Así, nace la posibilidad de un amor real, ya no basado en fantasías, sino en la presencia auténtica de dos personas completas caminando juntas. El otro deja de ser una promesa de salvación y se convierte en compañero de camino. El deseo se libera de la necesidad y se transforma en creatividad. Incluso el encuentro sexual cambia. Deja de ser solo físico para volverse un portal hacia lo desconocido dentro de uno mismo. Para Jung, esta es la verdadera travesía: conocerse a fondo, integrar lo claro y lo oscuro, lo visible y lo escondido. Cuando vivimos el deseo con claridad, se convierte en una fuerza que alimenta la vida, da sentido y despierta partes dormidas. El dolor se transforma en belleza. Lo que parecía vacío se vuelve conexión. El caos toma forma y significado. Por eso, muchas culturas antiguas veían el sexo como algo sagrado, no por moral, sino porque entendían que era una energía de vida, transformación y renacimiento. Jung rescataba esta visión y hablaba del héroe del deseo, no un conquistador de cuerpos, sino alguien que se enfrenta a sí mismo. Un héroe que no busca dominar, sino comprender, que atraviesa sus impulsos, observa su sombra y vuelve con una conciencia más profunda. Pero este camino no es fácil. Vivimos en una sociedad que a veces exagera el sexo y a veces lo condena. En medio del conflicto entre la banalización del deseo y su represión, este acaba siendo usado como mercancía o totalmente negado. Jung proponía otro camino: no ignorarlo ni dejarse llevar por él, sino integrarlo con conciencia. El deseo puede tanto debilitarnos como darnos fuerza. Lo que define esto es cuánta claridad ponemos al experimentarlo. Cuando miramos con honestidad lo que realmente hay detrás de cada impulso, de cada atracción o carencia, empezamos a vivir la sexualidad de forma más libre, consciente y transformadora. El deseo deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una vía de expansión personal. Pero para llegar ahí, hay que enfrentar algo que muchos evitan: la sombra. Para Jung, la sombra es esa parte de nuestra psique donde escondemos todo lo que no aceptamos de nosotros mismos. Cosas que hemos reprimido desde pequeños, como emociones, deseos y necesidades. Aprendimos que sentir era peligroso, que querer algo estaba mal, así que fuimos ocultando todo eso. Pero reprimir no elimina, solo esconde, y lo que está oculto vuelve, disfrazado de miedo, culpa o comportamientos que no entendemos. Jung decía que lo que no hacemos consciente nos domina y lo que iluminamos nos transforma.
Cuando empezamos a mirar nuestra sexualidad oculta con más apertura, poco a poco recuperamos nuestra energía vital. No se trata de hacer todo lo que se nos ocurre, sino de escuchar lo que el deseo quiere mostrarnos. Al comprender lo que realmente deseamos, dejamos de usar al otro como escape emocional, muleta o proyección de nuestras carencias. El verdadero héroe de su propia historia no es quien reprime el deseo, sino quien se atreve a enfrentarlo, sentirlo por completo y volver de ese viaje con más claridad y madurez. Después de reconocer la propia sombra, entender los símbolos internos, integrar todas las expresiones del femenino y reconectar con el fuego creativo, se vuelve imposible mirar la sexualidad de la misma forma. Comprendemos entonces que nunca se trató solo del placer del cuerpo. La sexualidad es, en esencia, un puente entre nuestro instinto vital y el llamado del espíritu. Para Jung, el deseo sexual es una de las formas más potentes del inconsciente, pero esta energía no necesita expresarse solo físicamente. Cuando es acogida y canalizada con conciencia, se convierte en creatividad, inspiración y conexión con algo más grande que el yo. Muchas culturas antiguas ya veían la sexualidad como sagrada, como un rito donde los cuerpos y las almas se unían. Era un despertar de lo más auténtico y esencial en cada persona. Hoy esa visión se ha perdido bastante. El sexo se volvió producto, espectáculo o simple acto. Pero el inconsciente colectivo todavía guarda la memoria de su verdadero significado. Cuando dejamos de mirar el deseo con culpa, urgencia o superficialidad, entendemos que hay algo mucho más profundo detrás. No es solo una búsqueda de placer, sino un llamado a expandir nuestra existencia. No se trata de negar el cuerpo ni los instintos, sino de atravesarlos con conciencia y escuchando lo que el alma necesita decir. Vivir la sexualidad con presencia cambia los vínculos y transforma toda la vida. La necesidad de buscar afuera lo que falta por dentro va disminuyendo. En su lugar, aparece un movimiento interno, creativo y lleno de sentido. Jung decía que la plenitud surge cuando logramos unir nuestros opuestos internos. Y la sexualidad es uno de los espacios más poderosos para eso, porque en ella conviven polaridades fuertes, deseo y miedo, placer y dolor, cuerpo y espíritu. En este espacio tan complejo, pero también tan fértil, aprendemos a madurar y a ver quiénes somos realmente. Al final, el deseo nunca fue el destino, siempre fue la puerta. Y con esta comprensión, el viaje no concluye, sino que se transforma. Hemos abierto una puerta que nos lleva más allá del mero acto físico, hacia un estado de conciencia donde el deseo ya no es una fuerza caótica a la que tememos, sino una herramienta de autoconocimiento. La plenitud que buscamos en otros o en lo externo, comienza a emerger desde nuestro propio interior, a través de la integración de esas dualidades, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino. Es en este punto donde la sexualidad deja de ser un instinto para convertirse en un camino sagrado, en un acto de devoción hacia el propio ser. El verdadero acto de amor es reconocer la totalidad que somos, con todas nuestras contradicciones, heridas y anhelos. Al hacerlo, nuestros vínculos se vuelven un reflejo de nuestra paz interna y cada conexión un espejo de nuestra propia alma completa. Este es el legado de Jung, un recordatorio de que la libertad no se encuentra en la represión, sino en la valentía de habitar por completo nuestra propia naturaleza, para vivir una vida que no solo es plena, sino profundamente auténtica. El deseo, cuando es explorado con honestidad, nos revela las cicatrices del alma y las partes olvidadas de nuestra historia. Cada anhelo, cada atracción, por más confusa que parezca, es un eco de lo que somos y de lo que necesitamos para crecer. Al reconocer esta parte rechazada de nuestra psique, nace una nueva libertad. No es una libertad para actuar sin límites, sino la capacidad de elegir con conciencia, de amar con presencia y de romper patrones que nos han atado por generaciones. La sombra, al ser iluminada, deja de ser una enemiga y se convierte en un portal hacia un potencial escondido. Y al integrar la sexualidad a este proceso, una fuerza vital que estaba oculta tras el miedo y la represión finalmente emerge. Es como encender una luz en un sótano que llevamos años sin abrir. Al principio asusta, la oscuridad es abrumadora y el polvo del pasado nos hace estornudar, pero pronto descubrimos que, además de temores, allí también hay talentos olvidados, pasiones dormidas y partes valiosas de nosotros mismos esperando ser rescatadas. La sexualidad consciente nos invita a esa excavación interior, a la alquimia de transformar el plomo de nuestras heridas en el oro de nuestra sabiduría. Jung observó que en el inconsciente colectivo,
el símbolo del femenino se manifiesta a través de dos fuerzas potentes. Por un lado, la madre cuidadora, el arquetipo de la nutrición, la seguridad y el afecto incondicional. Por otro lado, la mujer libre y apasionada, la arquetipa de la seducción, que rompe estructuras y tiene un poder transformador. Estas imágenes duales se encuentran en los mitos, los cuentos de hadas y las religiones de todas las culturas. La madre representa el nido y el arraigo, pero en su extremo, puede volverse sofocante. La seductora, en cambio, encarna el deseo y el cambio, pero ha sido históricamente reprimida porque su poder cuestiona el orden establecido. Jung decía que estas dos fuerzas femeninas viven en todos, sin importar el género. En los hombres, se manifiestan como proyecciones en las mujeres que aman, buscando tanto el refugio de la madre como la aventura de la seductora, y se frustran al ver que una sola persona no puede ser ambas a la vez. En las mujeres, el conflicto es interno, una lucha entre ser la que cuida o la que se aventura, entre buscar ser amada por su ternura o por su poder. Pero estas energías no son enemigas, se complementan. Una mujer que acepta su parte deseante ya no necesita apagarse para ser aceptada. Un hombre que entiende que su necesidad de protección viene de sí mismo, deja de proyectar esa carencia en sus parejas. Este equilibrio entre cuidar y transformar es lo que le da al femenino su verdadera profundidad y revela su poder real, un poder que no busca dominar, sino co-crear. El deseo no es superficial, ni un problema a eliminar. Es una fuerza simbólica que nace del alma y puede convertirse en guía para una profunda transformación personal. Aquí es donde entra el héroe del deseo, la figura central en la visión de Jung. Este no es el conquistador superficial que colecciona cuerpos, sino aquel que tiene el valor de mirar dentro de sí mismo, enfrentar sus deseos, miedos y contradicciones más profundas. No huye de su caos interior, lo atraviesa con coraje para reencontrarse con su totalidad. Este héroe no rechaza lo que siente, lo escucha y lo comprende. Sabe que el deseo puede ser una jaula o una puerta a la libertad, y que todo depende de cómo lo vivamos. En él habitan nuestras heridas más profundas, nuestras necesidades no resueltas y nuestras esperanzas olvidadas. Al atravesar este proceso, el héroe no deja de sentir, pero aprende a entender el significado que hay detrás de lo que siente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en patrones repetitivos en tus relaciones, como si siempre tropezaras con la misma piedra? Para Jung, esa es una señal, un llamado a ese viaje interior, porque lo que no se vuelve consciente se repite como destino. El héroe erótico aprende a transformar el deseo en autoconocimiento y crecimiento. No lo niega, lo canaliza hacia un propósito mayor y así se libera. Transformar no significa reprimir, ni disfrazar el deseo con una espiritualidad forzada. Se trata de tomar esa energía intensa, ese fuego interno, y guiarlo hacia algo que realmente alimente el alma. Puede ser la creatividad, la expresión artística, una conexión verdadera o la construcción de un propósito con sentido. Es como aprender a usar el fuego no para destruir, sino para calentar, iluminar y dar vida. Lo más valioso es ver que, aunque este proceso es profundamente personal, también impacta nuestras relaciones y el mundo. Cuanto más nos conocemos, más auténticos nos volvemos en nuestras conexiones. Un llamado al viaje interior, la despedida. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la psique humana. Si esta conversación resonó contigo, te invitamos a seguir explorando los misterios de la transformación personal. En Alquimia del Alma, nuestra misión es ayudarte a convertir el plomo de tus desafíos en el oro de tu sabiduría. Suscríbete para no perderte nuestras próximas conversaciones y deja un comentario para compartir tus propias reflexiones. Recuerda que la verdadera magia no está en huir de tu interior, sino en tener el valor de habitarlo por completo. Hasta la próxima.